Qué bendición, querido maestro, que nos acompañas en este proyecto de Aptos para Enseñar. Recibe un saludo y un fuerte abrazo. Sin duda esta herramienta te ayudará, una herramienta más en este proyecto de la escuela sabática. Quiero felicitarte por haber aceptado ser maestro que estará apto para enseñar a sus alumnos. Y el título de la lección que nosotros abordaremos en esta temática, Dios ama de pura gracia, para el 4 de enero del 2025. Y querido maestro, hemos preparado este bosquejo para que tú puedas tener esa herramienta, como ya lo mencioné, aparte de la Biblia, aparte de lo que te mencionaremos el día de hoy, podrás tú tener esa herramienta que te ayudará en esa clase, y queremos que Dios pueda bendecirte. Hemos dividido el bosquejo en 3 líneas de explicación. El primero se llama Dios ama de pura gracia. El segundo se llama amor no correspondido y el tercero se llama amor gratuito. Iniciaremos con esas preguntas que nos ayudarán, querido maestro. Al principio tú tendrás que hacer la introducción. Recuerda que la introducción para el día sábado es tu carta abierta donde tú vas a capturar la atención de tus alumnos. Y esa instrucción te ayudará a ti a poder desarrollar de manera eficiente todo este bosquejo y estarás listo y preparado para la lección. Dios ama de pura gracia. Y entonces nosotros en cada división le hemos colocado una pequeña subdivisión que te explica lo que tiene que ver con el título. Y la primera subdivisión de Dios ama de pura gracia, maestro, es: así como Pedro negó a Jesús, Jesús lo restauró mediante la pregunta, ¿me amas? Y la lección nos viene desarrollando, y esta respuesta la vamos a utilizar para el día domingo y lunes. Y tenemos un versículo clave, Éxodo 33:19. Éxodo 33:19, la lección nos lo marca como el punto focal, porque la pregunta que podemos elaborar a nuestros alumnos es: ¿por qué Dios tiene esa soberanía? ¿Y por qué decidió amarnos a nosotros? ¿Y por qué hay gracia y hay salvación? ¿Y en quién la podemos encontrar? Y Éxodo 33:19 te lleva a ese punto focal donde menciona que Dios, es soberano, y que Él perdona y ama a quien Él desea. Entonces, esto nos habla acerca de la voluntad de Dios. Y podemos mencionar, maestro, durante la clase, poner algunos ejemplos como Pedro. Pedro tuvo que aprender la lección y se había dado cuenta de que Jesús lo sabía todo. Por eso le contesta con palabras llenas de humildad, pero a su vez de convicción: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Podemos encontrar en Mateo 26:34 esas negaciones, porque era un estilo de vida que Pedro venía haciendo, querido maestro. Esto puedes enfatizarlo a tus alumnos. ¿Cómo es que nosotros podemos compararnos con la acción de Pedro? Y ahí tú tienes, aparte del primer bosquejo y del primer división de esta pregunta, te va a ayudar para hacer un parteaguas, a hacer preguntas. Y 2 preguntas importantes que se derivan de este bloque: ¿qué es gracia y qué es amor? Porque las 2 cosas van juntas. Querido maestro, tú tienes que mencionarle a tus alumnos que nosotros somos salvos por gracia, pero somos salvos porque aquel nos amó. El comentario bíblico adventista nos dice que la palabra griega charis viene del verbo griego kairos o jairos, que significa regocijarse, estar alegre, otorgar placer o causar estima favorable. Barclay lo menciona, que nosotros fuimos de gran estima para nuestro Dios. Y si tú vas a la Biblia en Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 21,
nos menciona el apóstol: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor tiene su fuente y esa fuente es Dios. Y todo el que ama tiene a Dios y como la fuente de su nacimiento y conoce a Dios. Quiere decir que la primera pregunta que tú lanzarás a tus alumnos irá relacionado en torno a la gracia y al amor de Dios. Y aquí tengo un comentario. Aunque el pueblo había perdido todo derecho a los privilegios y a las bendiciones del pacto, hablando del pueblo de Israel, Dios les había concedido de pura gracia la salvación y el perdón. El Señor decidió aún así continuar con la relación de su pacto con ellos, a pesar de que eran indignos en las bendiciones de aquel acuerdo. Tienes que llevar a tus alumnos a reflexionar: maestro, que sinceramente nosotros somos salvos por gracia y por amor, y que esa gracia nos abarca de siglo en siglo hasta la actualidad. La segunda división, que tiene que ver con la pregunta del día lunes y martes, hablando acerca de amor no correspondido. Tenemos la historia del libro de Oseas, que lo encuentras en Oseas capítulo 1 y versículo 1 y 2. El profeta fue mandado algo. Y el punto principal que vas a resaltar, querido maestro, en esta lección, es en esta parte de esta sección de la división, es el rechazo. Porque a pesar del amor y la gracia, como vimos anteriormente, el pueblo de Dios rechaza el amor de Dios. ¿No se te hace conocido esto? ¿No se te hace muy común que nosotros rechazamos el amor de Dios sinceramente cuando no lo merecemos? Oseas y su esposa infiel iban a ser una lección viviente del amor de Dios para su pueblo, incluso a pesar de la infidelidad y la prostitución espiritual con que se compara al pueblo de Israel. Es decir, es una historia de amor de Dios para quienes no lo merecen. Y tú tienes que hacer, querido maestro, un énfasis en tus alumnos de que ese amor que no merecemos, por gracia, lo hemos alcanzado. Mateo 23, 37 al 39 nos da pálidamente ese amor de Jesús. Jesús se levanta y mira a Jerusalén. Y cuando va a entrar triunfalmente, hace la siguiente aseveración: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces? Y podemos hacer énfasis, maestro, ¿cuántas veces he tratado de reunir a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Aquí está la tragedia del pueblo de Israel. Rechazó el amor y ese es el enfoque que tú vas a hacer: rechazo. ¿Por qué nosotros rechazamos? Aquí está la tragedia entrañable del amor rechazado. Y aquí habló Jesús no como el juez severo de toda la tierra, dice el comentario de Blackley, sino como el enamorado de todos los seres humanos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que el pueblo de Israel se descarrió tras otros amantes, como dice el libro de Oseas, rompiendo así la relación del pacto de manera aparentemente irremediable. Dios siguió otorgándole su amor. Y puedes imaginarte que a lo largo de la historia y en el mundo, maestro, Dios proveyó un cordero desde antes de la fusión del mundo para ser inmolado por el pecado, dar la salvación aparte del cordero, y sería una provisión injusta, pero el no condenar a los que rechazan en cualquier punto de su peregrinaje de rechazo también sería injusto para un Dios santo. Dios nos ama. Dios nos ama a pesar de que nosotros hayamos rechazado o sigamos rechazando en la actualidad ese amor de Dios. Y la división número 3 que te puedes apoyar para la pregunta es: ¿qué significa ser llamado y escogido? Llamado y escogido te da la respuesta del día miércoles y jueves. Dios no solo ama a las personas por iniciativa propia. Mira, me gustó esta frase y la puedes usar como eslogan en esta parte. Dios no solo ama a las personas por iniciativa propia, sino también las invita a amarlo en respuesta de su amor.
La pregunta es, ¿cómo tú no podrías amar a alguien que te ama tanto? Has escuchado esa frase muy común. Mateo 22, 2 al 3 nos dice cómo nosotros podemos amar a alguien que dio su vida por nosotros. Pero yo quiero que hagas hincapié, querido maestro, en dos aseveraciones importantes. Ser llamado no garantiza ser escogido. Dios llama a muchos. La lección habla de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero ser llamado no garantiza ser escogido. El rey envió a sus siervos para invitarlos nuevamente. Y usted, maestro, va a encontrar en la lección esta parábola de Mateo 22, 4 al 6, esta parte que Jesús nos dice. El rey envió a sus siervos para invitarlos nuevamente, pero ellos hicieron caso omiso de su invitación y peor aún, echaron mano de sus siervos y los mataron. ¡Qué ingratitud! Y entonces el rey dice, a la verdad, el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los campos y llamen al banquete a cuantos hayan. Mateo 22, 8 al 9. Tienes que hacer énfasis en que el ser llamado no garantiza ser escogido. Y ir cerrando la parte del jueves, crucificado en nuestro favor. Mateo 22, 3 dice que Cristo quería reunirlos, pero ellos no quisieron. El mismo verbo griego que significa querer, en el griego aparece la palabra telo y se utiliza para referirse al deseo de Cristo de salvarlos como la falta de disposición de ellos a ser salvados. El mismo término aparece en este capítulo que te mencioné, Mateo 22, 3. Gálatas 2:20 también nos da una luz de lo que Cristo hizo por nosotros, el momento de la crucifixión. Y en la cruz es la demostración máxima del amor. Querido maestro, tienes que enfocar a tus alumnos hacia ese lugar de la cruz. Dice, vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. En la mente y en el corazón de Cristo, tú y yo ya estábamos en el plan de salvación. Y entonces tendrías, querido maestro, el momento de cerrar. Este bosquejo es solamente una herramienta más. Al final tú podrás alimentarte. Yo te recomiendo que puedas buscar elementos como una concordancia bíblica. Hay una llamada concordancia de Strong muy buena, querido maestro. También está el programa Logos, ese es un programa de paga, pero si tú tienes la oportunidad está muy completo. Pero si no tienes esas herramientas, hay un programa gratuito cristiano que se llama eSword o Easy Word. Tiene una espadita sobre una Biblia y eso tú lo puedes descargar, tanto para cualquier plataforma de Windows, macOS, y ese es una herramienta que te va a ayudar bastante con comentarios. Entonces, quiero cerrar, recuerda los 3 puntos importantes del bosquejo: amor de pura gracia, amor no correspondido, llamado y escogido. Y la conclusión, que el mensaje central de este bosquejo, querido maestro, es la salvación, de llamar y poder pertenecer a la familia escogida de Dios. Pero aunque la naturaleza humana, tu naturaleza y la mía, rechacen este llamado divino, y por esa situación de rechazo podamos perder ese llamado divino, ese regalo es gratuito y Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Y recuerda este versículo, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y entonces cierras esta lección maravillosa con este comentario. La gracia siempre estuvo presente en todas las etapas de la historia humana. Si Adán fue salvo en la dispensación de la conciencia, lo fue por gracia. Si Moisés y Aarón lo fueron en la dispensación de la ley, también de igual modo lo fueron por gracia de Dios. Sin la gracia,
nadie habría de ser salvo. Dios te bendiga en este proyecto y que este humilde bosquejo pueda ayudarte en el trabajo como herramienta para que tú seas un maestro de excelencia. Recibe un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.